Buenas noches, profesor. Soy Antonella Campos de la carrera de Comunicación y Periodismo. En el presente trabajo realizaremos un análisis semiótico de la película El nombre de la rosa, que fue basada en un libro con el mismo nombre, escrito por el semiótico Umberto Eco. Responderemos a nuestra pregunta de investigación, que es ¿cómo es la enseñanza y la relación entre Fray Guillermo de Baskerville con su discípulo Atsu, en base del sistema de oralidad? Con el objetivo de analizar el modelo de conocimientos adquiridos del discípulo por parte de Baskerville. Respecto a nuestra introducción, realizaremos un análisis semiótico de la película El nombre de la rosa, basado en el libro de Umberto Eco. Como tema principal abordaremos el tema de los sistemas culturales de la oralidad, y que se describe como una representación factual, ya que es simbólico convertido en un discurso. En el film, la oralidad juega un rol muy importante, puesto que desempeña la relación entre los protagonistas y los monjes que ocultaban diversos detalles, mientras que en el contexto profundizaremos los signos vistos en la época franciscana, que es donde la novela como en su versión fílmica está ambientada. Como dijo mi compañera Antoine, nuestra pregunta de investigación es ¿cómo es la enseñanza y relación entre Fray Guillermo de Baskerville a su discípulo en base al sistema de oralidad? Además, nuestro objetivo de estudio es analizar el modelo de conocimientos adquiridos del pupilo por parte de Fray Guillermo de Baskerville. Eh, los principales autores que aplicaremos son Juan Biondi, Eduardo Zapata y Romac Jacobson, puesto que se refieren al sistema cultural de la oralidad, por lo que a través de sus ideologías sabremos demostrar que no tiene importancia la escribalidad en la historia de Umberto Eco. Otro autor del cual profundizaremos acerca de sus enseñanzas es el padre de la semiótica moderna, Charles Sanders Peirce. Según Biondi y Zapata, la oralidad es un objeto de estudio, ya que a través de la palabra hablada se construye una comunicación con sentido, de realidad social, como también de identidades personales. A su vez, en diferentes escenas de la película, lo principal es toda conversación, ya que la palabra escrita no tiene valor en la trama. Documentos sin leyes sin valor, eso fue lo que sorprendió a los protagonistas. Por otro lado, Romac Jacobson en sus teorías hace hincapié en las funciones del signo, y en este caso la función fática influye en las cualidades de los personajes, en cómo se comunican el monje franciscano Fray Guillermo de Baskerville con su pupilo Atzo de Melk. Por su parte, Charles Sanders Peirce y su método de la abducción, que se describe como el proceso por el que se forma una hipótesis explicativa, se refiere que es el único cálculo lógico del cual se incrusta una idea nueva. Esto encaja con las acciones de los protagonistas de la película, ya que están en la búsqueda de la verdad e intentan resolver el misterio de las repentinas muertes en la abadía. Debido al uso de la lógica, revelan que las muertes giran alrededor de la presencia de un libro mordaz que se creía perdido. Como reflexión rescatamos la importancia de este tema para la semiótica, y es que sin duda durante la Edad Media se notó la ausencia de actas, documentos, textos escritos, y esto hizo que predomine la enseñanza oral. Los personajes de El nombre de la rosa usaban el lenguaje de signos para poder expresarse e interpretar la realidad, y es que estas son las bases para la construcción de ideas. Ahora les paso con mis compañeros que les hablarán acerca del marco teórico. En el caso del marco teórico, Dugarte establece la definición de epistemología, es decir, busca la verdad. Este autor define a William de Baskerville como la voz de la razón en la edad de la superstición, ya que vivían bajo el sistema escribal y a pesar de tener autoridad, las opciones se realizan bajo el subjetivismo. Enrique Moreno Cartelle, en el análisis de El mundo medieval en nombre de la rosa, analiza el enfoque de la obra en base al mundo medieval y el mundo que se realiza bajo este modelo de sociedad. Tilda esta obra como una obra de culto y estudia en el campo semiótico, ya que considera que predomina la habitualidad y tradicionalidad que en algún momento llega a quebrarse como en cualquier sociedad, y establece el uso de la etimología. Continuando con el marco teórico, Enrique Cejudo también realizó un análisis de la película. En él nos explica de que existe la relación entre la fe y la razón, eh, ya que hay verdades de la razón que no pueden ser aceptadas ni reconocidas como tal ante la fe. Además señala esto como tema principal de la película, ya que de Baskerville durante toda la trama trata de buscar verdades racionales, y los monjes son quien se les opone con las verdades de la fe.
Por otro lado, también nos habla del nominalismo, que nos indica que la filosofía antigua poseía los conceptos universales, teniendo así una existencia independiente, muy aparte del mundo físico. Es por esto que nos explica que la película está hecha a base de signos, desde el proceso de descifrar quién fue el asesino de las muertes que ocurrían en la abadía, hasta el mismo nombre de la película. Esto se puede identificar sin necesidad de una traducción, ya que son conceptos universales y el papel de Baskerville es como que la guía que nos va ayudando a descifrar todos los signos que se da durante la película. Procedemos a responder las preguntas. La primera es, el orden universal se expone en los diálogos del protagonista, Guillermo de Baskerville con su antagonista Jorge Burgos y los demás personajes. Desde el punto de vista religioso, ¿cuáles son esas concepciones del orden del mundo desde la visión de sus personajes principales? Bueno, en este caso vamos a hablar sobre las dos visiones que presenta esta película. Una es la de Jorge de Burgos, quien piensa que las personas creyentes deben temerle a Dios, ya que si no tienen miedo no va a haber fe. Esto queda demostrado en cómo él esconde el libro de Aristóteles para que no haya risa entre los discípulos de la abadía. Por otro lado, Guillermo de Baskerville es alguien más flexible en su visión, ya que lo que él hace es entender que las acciones de las personas no son simplemente juzgadas por Dios o por lo que por lo que la Santa Inquisición y Dios imponen, ya que las cosas son un poco más de ambigüedad moral. Es por eso que se ha mostrado como él discrepa con la Santa Inquisición en más de una ocasión. La segunda pregunta dice, explica en qué consiste el método de abducción de Charles Sanders Peirce y de qué manera se relaciona con el método de investigación de Guillermo de Baskerville en el descubrimiento de la causa de las muertes de los monjes del monasterio. En primer lugar, para definir este método de abducción de Peirce, hay que decir que es una manera en la que se puede exponer o explicar la hipótesis planteada por la persona. Así, él puede llegar a partir de reglas generales y de resultados a lo que sería una conclusión y con este método poder explicarla. Esto se ve con Baskerville, ya que es alguien que usa mucho el pensamiento visual para poder explicar sus hipótesis o sus conclusiones. Simplemente lo hace viendo y deduciendo. Esa es la manera en la que él va resolviendo todos los crímenes que van ocurriendo en el monasterio. Pregunta número 3, la cual dice, desde tu punto de vista, ¿cuál es el signo más relevante para poder llegar a descubrir quién es el asesino del monasterio? La respuesta grupal que tenemos es de que la creación de misterio alrededor de la biblioteca cada que algún miembro de los monjes desaparecía, inclusive cuando Guillermo de Baskerville y Atzo van a investigar, ya que en los últimos momentos de estos monjes asesinados pasaron a la biblioteca, el bibliotecario no los dejaba entrar a investigar y además cuando les cierra la puerta poniendo excusas para no proseguir con la investigación, es decir, se crea un ambiente de misterio y enigma y llegando a tapar algunos secretos, lo cual Guillermo Vázquez lo interpreta como un misterio. Respecto a las preguntas, ¿qué personajes y a través de qué actos o diálogos interpretaríamos una versión monológica y una dialógica de la verdad? Nosotros creemos que en el juicio, para someter a castigo a Salvatore, a Remillo y a la mujer denominada la bruja. En esta escena, Bernardo Guiu es el inquisidor, dio como culpable a Remillo por todas las muertes ocasionadas en la abadía, sellando esto como su verdad monológica. Sin embargo, Baskerville afirmó que esto no podría ser, ya que todas estas muertes surgieron por culpa de un libro extraviado escrito en griego, y Remillo no sabía leer griego. Esta versión de la verdad fue dialógica, ya que no lo impuso, sino que buscaba lograr que todos entendieran esta lógica. Sin embargo, no le funcionó y hasta hizo de que se vuelva un futuro culpable de dichas muertes, ¿no? Asimismo, el problema principal de la película gira en torno a un libro de Aristóteles dedicado a la comedia que Jorge Burgos buscaba ocultar. No quería que se sepa la existencia de este libro, pues en este se afirmaba la existencia de la risa. Esto para Burgos era un temor, ya que su verdad era de que la risa mata el temor, y sin temor no existe la fe, porque sin miedo al demonio no se necesita de Dios. Por eso envenenaba a cualquier persona que tocara el libro para que nunca se supiera de su existencia. Esta versión fue monológica, pues solamente él definió esto como verdad.
Ante la siguiente pregunta, ¿en bajo qué rasgos se puede identificar una cultura monástica en el transcurso de la película? En primera instancia, por su vestimenta. Sin embargo, la suma del léxico, las doctrinas y la jerarquía que se tenía de abad, fray y de monjes, nos ayuda a concluir de que nos encontramos frente a una cultura monástica muy marcada durante toda la película. La pregunta 6 dice, los temas religiosos y morales también están conectados con el conocimiento y la verdad. ¿De qué manera los siguientes conceptos están referidos a la obtención del conocimiento y la verdad? La culpa, la risa en el ser humano y la metáfora. Uno de los problemas principales en el comportamiento del ser humano es la desconfianza. Y esa desconfianza es frecuentemente comentada dentro de la iglesia, sobre todo los temas morales y religiosos, donde se considera que todo lo referente a ello es subjetivo y no se llega a conclusiones certeras. En la misma obra, Burgos decía que la risa mataba el temor y con ello se fumaba la fe, ya que sin miedo no hay demonio y por ello no se necesitaba de Dios. Por ello la iglesia buscaba constantemente instalar símbolos que puedan promover el miedo y restringir ciertos conocimientos para evitar la duda acerca de lo que se quería transmitir y no se buscara más significados a lo que ya se enseñaba. La siguiente dice, bajo tu perspectiva y elementos tratados en clase, ¿cuál es tu interpretación o cuál sería el sentido de que la biblioteca se halla en un laberinto? ¿Y qué papel juega Jorge de Burgos? Bueno, la biblioteca es un laberinto. Nosotros creemos que es esto porque las personas o los discípulos que lean estos libros van a terminar perdidos, ya que es como que los desvía del camino de la fe, el camino correcto. En cambio, si leen estos libros se van a perder, y un laberinto suele representar un lugar donde tienes que encontrar una salida porque estás perdido. Básicamente esto sería lo que representa la biblioteca. Por otro lado, el papel que juega Burgos es de la persona que no quiere hacer que los discípulos se pierdan, entre comillas. En realidad es para que de esta manera él pueda mantener un orden. De este orden, en este orden los discípulos no cuestionarían las cosas de la fe o no le tendrían miedo a Dios, ya que estos libros representan un conocimiento más allá de lo que ellos permiten en la Santa Inquisición y en la religión. La pregunta 8 dice, respecto a la escena en el camino a la biblioteca de Guillermo Vázquez o Aprendizazo, ¿qué significancia tiene el miedo y la rebeldía, así como los espejos y las inscripciones en otros idiomas? El miedo y la rebeldía significan una forma de afrontar las prohibiciones para poder entrar en la biblioteca y descubrir los misterios que se les está ocultando. Los espejos y las inscripciones en otros idiomas refieren a conocimiento y sabiduría diferente a la de ellos y a la que se estaba instaurando dentro de la abadía, ya que podría generar ideas que los alienten a dudar de la religión, y para ellos la duda era enigma de la fe, enemiga de la fe. Pregunta 9. Desde el punto de vista sociológico-político, ¿cómo interpretas el tema de las herejías? Un tema que en la película se ve por el lado religioso. Bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que las herejías se podrían considerar una construcción social más. ¿Por qué? Porque son hechas por la religión, la Santa Inquisición, pero las personas no las cuestionan, simplemente las siguen. Por lo tanto, es como que un estándar que todos los que están ahí deberían respetar sin cuestionarlos, a pesar de que no es lo más correcto, ya que como pudimos ver en la película, querían quemar a Salvatore y a la mujer, no dicen el nombre de la mujer, querían matarlos a pesar de que eran inocentes. Es por eso que vemos lo que sería la herejía como una construcción social. Bueno, la pregunta 10 dice, ¿qué puedes observar respecto a los mundos de la oralidad y la escribalidad y en qué escenas más resaltantes de la película se ven reflejados? Bueno, para representar el mundo de la oralidad hemos seleccionado dos escenas en específico. La primera es cuando cuando Guillermo y Atso llegan a la Abdaya y Atso tiene ganas de ir al baño, pero él no sabía dónde estaba. Entonces le pregunta a Guillermo y Guillermo le dice que está en tal lugar. Entonces Atso se pregunta cómo es que sabe si era la primera vez que Guillermo estaba ahí, y Guillermo le explica que vio a un hombre entrando a una colina apurado y cuando salió estuvo más relajado. Esto quiere decir que él había entrado al baño, y eso lo pudo deducir simplemente viéndolo. En cuanto a lo otro, es un ejemplo en el que cuando encuentran unas huellas, quien sería más o menos el primer asesinato, ¿no? En la primera pista,
Baskerville le enseña a Atso a que deduzca más o menos la ruta por donde estaba caminando e incluso el peso del que estaba cargando el supuesto asesinato. Eso sería oral, ya que es una manera en la que Baskerville le enseña a Atso, pero todo en base de su subjetividad, ya que son sus conocimientos en base a sus propias experiencias. Y la escribalidad también estaría presente en este método. Por ejemplo, en la parte donde Atso se encuentra con Salvatore, Salvatore habla muchos idiomas. Son tantos que Atso no los identifica, pero Baskerville sí puede. Incluso le dice que le muestra el significado de una palabra que repetía Salvatore, que era peniesentacite, algo así. Era una palabra italiana que representaba la herejía, es decir, Salvatore había sido un hereje, y esto lo dedució Baskerville en base a su conocimiento, pero es un conocimiento ya más objetivo, pues es el idioma tal cual. Gracias.